La persona que hoy nos visita es uno de esos casos que últimamente son cada vez más habituales en el mundo del periodismo. Así pues, Javier Valenzuela, que ha cambiado, podemos decir recientemente, el trabajo en un medio tradicional como era El País, donde pasó además 30 años, por otro, novedoso y de reciente creación, ya que hoy está en Periodista Digital en calidad de director de Tinta Libre, la revista impresa del digital Infolibre. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias. El pasado viernes, en una mesa redonda organizada por la revista Mongolia, en el Círculo de Bellas Artes, se ahondó mucho en esto de la crisis de los diarios tradicionales, como era en el que tú estabas, en el caso del País, que habían precipitado, por así decirlo, la creación de nuevos proyectos. Veíamos, digamos, el vaso medio lleno, como es el caso de Tinta Libre, el que tú diriges. Entonces, por tu experiencia, ¿qué me podrías decir? Me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que los periódicos españoles están a punto de morir o estas cabeceras aún están a tiempo de reinventarse, como habéis hecho los periodistas? Yo creo que estamos en una nueva transición, no solo en España, no solo política y social y económica, sino también mediática. Estamos en un momento muy semejante en el mundo periodístico mediático al que fue la segunda mitad de los años 70, donde desaparecieron cabeceras tradicionales, pensemos en el Pueblo, Ya, Informaciones, y aparecieron nuevas cabeceras. El País, Diario 16, que luego daría lugar al Mundo. Estamos en un momento semejante. Yo creo que de las cabeceras actuales no todas van a sobrevivir algunas, pero sobre todo, mucho más importante y más estimulante para los periodistas, van a nacer nuevas cabeceras. ¿Dónde? En el mundo digital. Porque lo que El País y Diario 16 y el Periódico de Cataluña supusieron en aquel momento, lo suponen hoy los diarios digitales. El Internet es un gran regalo para los periodistas. Permite a los propios periodistas hacer sus propias empresas, hacer sus propias redacciones, dirigir independiente y libremente sus periódicos, y todo ello con poco coste, con mucha rapidez e instantaneidad, de un modo muy democrático, conectando con sus lectores constantemente y además haciendo una información más profunda gracias a los enlaces, a los hipertextos, a los hiperlinks. Entonces, es un instrumento maravilloso y por eso están naciendo en España y fuera de España muchísimas cabeceras de diarios digitales que están funcionando extraordinariamente. Y el caso es que, bueno, hablamos de Internet, de ese cúmulo de posibilidades que ofrecen a los periodistas, pero en el caso concreto de Infolibre y a través de estas dos revistas que tenemos aquí, vemos como que el papel, yo no voy a decir que se resista a morir, yo no soy quien para valorarlo, pero ¿cómo nos tomamos que esta sea la pata impresa de Infolibre? ¿Es como una resistencia numantina a la muerte del papel? No. ¿O por el contrario, vosotros sabéis que este es el mercado por el que se puede apostar? No, Roberto, es hacer periodismo por tierra, mar y aire, que es la idea de los promotores. Está bien definido. De Infolibre. Entonces nosotros hacemos periodismo en el diario, en soporte digital, con un diario digital, por las razones que he dado antes, baratura, rapidez, instantaneidad, democracia, profundidad. Pero también participamos en tertulias de radio y televisión si nos invitan, y nos dijimos, ¿y por qué renunciar al papel si hay todavía decenas de miles, cientos de miles de españoles, millones en todo el planeta de personas que quieren seguir consumiendo información y análisis en papel? ¿Por qué? No había ninguna razón, para hacerlo. La reflexión que nos hicimos es, ¿y entonces qué hacemos en papel? Y pensamos que en papel tiene presente, y la prueba es el relativo éxito de Tinta Libre o de productos como la revista Mongolia, también recientes, mensuales los dos. Mensuales los dos, exacto. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces nos dijimos, efectivamente, la periodicidad tiene que ser una periodicidad no diaria, para el diario lo mejor es lo digital, sino semanal o mensual. Tienen que ser productos de calidad, tienen que ser productos con valor añadido, o sea, no solo las noticias, lo que la gente ya sabe, dando un vistazo a Internet, a la radio, a la televisión o chequeando su cuenta en Twitter. Tienen que ser productos que contengan valor añadido. En el caso de la revista Tinta Libre nos dijimos, pues una revista mensual consagrada a la crónica y el reportaje, géneros de larga extensión, que para leer diríamos, bien escritos, apostamos porque estén bien escritos y los diseñamos de una manera sencilla, sobria, elegante, y a ver si esto funciona. Porque pensamos efectivamente que el papel tiene todavía bastante futuro en semanal y en mensual. Siempre insisto en que sean productos distinguibles perfectamente de lo que es el resto de la prensa diaria. Bueno, y para nuestra alegría y contento, resulta que del mismo modo que Mongolia está funcionando muy bien, la revista Tinta Libre está funcionando muy bien. El primer número se vendieron 15.000 vendidos y pagados en kiosco, 15.000 ejemplares, que está muy bien, o sea que cubren sobradamente los costos. ¿Y qué es lo que nos dice la gente?
pues que está contenta y feliz de que haya un producto periodístico mensual para leer en papel, porque les gusta ese soporte. Entonces, para entendernos, podemos vislumbrar, sin querer tampoco adelantarnos a los tiempos y a lo que va a venir, que parece que el papel, claro, en el día a día es lo que hablamos antes, un euro diario o 1,20 € todos los días, ahí tiene, digamos, su hándicap. Pero en cambio al mes, pues 3 euros, que es en el caso en el que cuesta Tinta Libre, por ahí podemos encontrar mira, Roberto, la supervivencia. Sí, Roberto, y de hecho ya los grandes diarios norteamericanos y alguno que otro español, los diarios tradicionales, se están planteando muy seriamente la idea de publicar a diario en digital y de reservar el papel para los fines de semana. O sea, esto ya está en Estados Unidos, está en marcha. En España sé de direcciones de periódicos muy conocidos que están pensando en ello, que es el día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes en digital, y para el fin de semana hago un producto en papel que también al mismo tiempo se puede leer, por supuesto, online, en tableta, etcétera, etcétera, pero en fin, un producto en papel muy de mucho valor añadido, con información y análisis en profundidad, bien trabajado, bien investigado, bien escrito. Entonces, ese parece ser que va a ser el esquema en el que nos movamos en la próxima década, 2 décadas. O sea, diario digital, semanal o mensual en papel. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegas a dirigir Tinta Libre. Lo hablábamos antes fuera de cámara. Acabas tu relación contractual en el país, en el que os comunican una fría y lluviosa tarde de sábado del invierno de 2012 que estás incluido en el ERE. Sales del diario que ha sido tu casa durante los últimos 30 años. Y bueno, ¿cómo surge la posibilidad de dirigir Tinta Libre? Cuéntanos un poco. Pues mira, la primera cosa del ERE del país, yo y como mis compañeros tuvimos una sensación de profunda injusticia. El país, si estaba atravesando estos problemas, no era solo por la crisis de la prensa escrita tradicional, era también por sobre todo por los problemas del Grupo Prisa, por los problemas financieros del Grupo Prisa. Entonces, los problemas financieros del Grupo Prisa proceden, como es bien sabido, de la megalomanía empresarial de Juan Luis Cebrián, que poco antes de la muerte de Jesús de Polanco y sobre todo después de la muerte de Jesús Polanco se lanzó a aventuras de comprar todo lo que se le ponía a tiro con los beneficios del País y de la SER, y como no le llegaban, pidiendo a crédito a los bancos. Era la época del dinero fácil, la época de las burbujas, y entonces Cebrián protagonizó también una burbuja del Grupo Prisa que llevó a esa deuda de 3.000, 4.000 millones de euros. Entonces nosotros pagamos en el país, con el ERE tan doloroso, esos errores de gestión por parte del señor Cebrián. También había otro elemento, que era que el país, es verdad, en los últimos años estaba perdiendo espíritu crítico, espíritu incisivo, cada día era más acomodaticio, más adocenado, más aburrido, más triste, más plúmbeo. Estaba perdiendo el espíritu periodístico del que le llevó a ser ese gran diario en los 70, 80 y buena parte de los 90. Entonces, cuando salimos del país unos cuantos periodistas, supimos que había compañeros de Público y de Radio Televisión Española, los de Público por el cierre de Público, y de Radio Televisión Española, pues gente como Juan Ralucas o Toni Garrido, despedidos por los cambios en la corporación, que también querían seguir haciendo periodismo. Queríamos seguir haciendo periodismo, no estábamos dispuestos a ir llorando por las esquinas y diciendo estamos acabados, estamos muertos y el periodismo está muerto, en fin, tonterías de este tipo, ¿no? Entonces nos juntamos y pensamos en hacer esto, un diario digital, por las razones que te contaba antes, porque pensamos que el diario en sí, el mejor instrumento para hacerlo es Internet. Decidimos también hacer esa revista mensual en papel. Creamos nuestra propia empresa, pequeñita, modesta, como tantas otras en este mundo digital. Pero sin deudas con la banca, ¿no? Exacto, Roberto. Pero sin deudas. Que eso es mucho, porque ahora lo veremos. Somos independientes, no le debemos nada a las grandes empresas ni a los grandes bancos, no le debemos nada a nadie. El dinero que hemos puesto en la empresa es nuestro dinero o el de algún amigo. Y vivimos de las ventas de la revista y de los suscriptores de Infolibre y de la publicidad clara, manifiesta, abierta en Infolibre. No debemos a nadie, lo cual nos da una tremenda libertad e independencia. Entonces hemos descubierto, yo después de 30 años en el país, en las cuales cada vez veía que se podía hablar, de esto no hables porque es socio, de esto no hables porque es acreedor, de aquello no porque tal, en cambio pon bien tal producto del Grupo Prisa, que aunque no te guste demasiado, que veía que cada día tenía más limitaciones como periodista.
en el diario El País y en el Grupo Prisa. Ahora, en cambio, me siento libre e independiente. Puedo hablar de lo que quiera, con el punto de vista que quiera, con la profundidad que quiera, porque no tenemos esas hipotecas empresariales y financieras. Entonces, por eso yo creo que es muy probable que la era de los grandes dinosaurios mediáticos esté llegando a su fin, pero emerge la era de los felinos mediáticos. Vosotros lo sabéis también aquí en Periodista Digital, pequeños, ágiles, flexibles, libres, independientes, y la posibilidad de que grupos de periodistas formemos nuestras propias empresas, hagamos nuestros propios medios, nos conectemos directamente con nuestros lectores y empecemos a recuperar esa libertad que la conversión de los periódicos, las radios y las televisiones en grandes grupos multimedia nos estaba arrebatando. Entonces, si convenimos que el papel todavía tiene mucho recorrido, lo que sí ya podemos atrevernos a afirmar, no sé si estás de acuerdo, en que la época de los grandes señores de la prensa, como la teníamos vista hasta ahora, es así que ya ha pasado. No ha pasado, pero está pasando. O sea, yo creo que de los grandes dinosaurios actuales sobrevivirán pocos, que harán bastantes. Yo viví la época esta que te contaba de los años 70, y quién pensaba que Pueblo o Ya, sí, o Informaciones, los grandes diarios iban a desaparecer. Desaparecieron los periódicos, las radios, las televisiones desaparecen también. Yo creo que bastantes de estos grandes dinosaurios en España y fuera no sobrevivirán, quedarán algunos, y sobre todo, y por eso me pongo en positivo, que emergerán muchos pequeños y medianos felinos que están protagonizando ya el mundo periodístico del siglo XXI. Javier, bueno, el número más reciente, cuando se produce esta entrevista en Periodista Digital, de Tinta Libre es el número 3. Me comentabas antes en la conversación que del 1 tenías los datos de 15.000 ejemplares vendidos. ¿Qué previsiones tenéis de crecimiento de cara al resto de números? Porque, bueno, el primero pues es el de la novedad. Claro, sí. Vamos a ver cómo... Sí, es probable, Roberto, que el segundo y el tercero tengan menos ventas, no lo sé, pero en fin. En cualquier caso, lo que revela, y por nos revela por el correo electrónico, los mensajes de lectores, de amigos, de compañeros periodistas, es que sí que hay mucha receptividad hacia un producto periodístico mensual, concentrado en esos géneros, la crónica y el reportaje, que es difícil abordar, se pueden abordar en digital, pero en fin, es un más tostón leer en pantalla un texto de 4.500 palabras. Y además en un semanario, en un periódico, en un día mensual o semanario también, sobre papel se puede diseñar mejor, presentar de una manera más agradable que en soporte digital. Pues que hay mucha receptividad, o sea que la gente dice sí, porque no es solo... También los grandes diarios, fíjate, han abandonado en España y en todo el mundo también estos géneros de la crónica y el reportaje largos. Y que han quedado, lo están haciendo ahora pues revistas como el New Yorker, ¿no? Es el ejemplo que ponemos siempre clásico, pero es el que funciona. Pero ya no ves tanto esa gran crónica, ese gran reportaje, esa gran entrevista en los diarios tradicionales. Entonces la gente dice, no, pero es que me gusta a mí leer esto. Y de hecho hay una resurrección del género que los americanos llaman long form o long read, de la larga lectura, ¿no? Y entonces el soporte papel mensual es ideal y la gente nos está animando mucho a seguir en esa vía. Tenemos también una dimensión de conexión con América Latina. En la revista, si os fijáis en los 3 primeros números, en cada número hay 3 o 4 crónicas de grandes periodistas latinoamericanos, John Lee Anderson, Francisco Goldman, Leila Guerrero, Héctor Abad, Alberto Salcedo Ramos, porque nos pretendemos posicionar sobre el mercado global en español. O sea, nuestro producto Tinta Libre no está dirigido solo a España, sino al español, y lo que incluye América Latina, Estados Unidos, las zonas hispanohablantes de Estados Unidos y España. Pues si quieres vamos a pasar a hablar de nombres propios que conforman el staff de Tinta Libre. Bueno, cuando hablo de staff me refiero sobre todo a las firmas que puede encontrar el lector cuando llega a vuestras páginas. Hay gente que entiendo que conocías personalmente a través de tu trayectoria, por ejemplo en El País, porque he visto que firman sin ir más lejos Carmen Chumarín, una entrevista con Cayo Lara, Ramón Lobo tiene también su sitio, otros que son, por así decirlo, periodistas de grande trayectoria, como Gonzalo López Alba, que también he visto firma en las páginas. ¿Se puede decir que es una revista hecha por viejos rockeros? No está mal, me gusta, sí, una revista hecha por viejos rockeros, exacto, a la que se pueden sumar jóvenes rockeros. O sea pues los jóvenes quizás están más volcados en Infolibre, por así decirlo. Sí, Tinta Libre ha quedado un poco pero para vosotros. Nosotros les animamos a tu generación,
personalmente, porque además pensamos que el futuro viene por ahí, ¿eh? El futuro, me refiero incluso al futuro de profesional. Os animamos a que, aunque os hayan enseñado en la escuela y la relación actualmente, que lo importante es la rapidez, la instantaneidad, al subir las cosas a toda velocidad al periódico digital, os animamos a que cultivéis el género de la escritura larga, en profundidad y de calidad, porque yo pienso que es lo que va a dar de comer a muchos componentes de vuestra generación en el siglo XXI, porque periodistas, así buenos periodistas para un periódico digital, para subir las cosas con rapidez, esto existe en mogollón, ¿eh? En cambio, periodistas de 25, 30, 35 años que escriban bien, que escriban a fondo, como esas firmas que has mencionado, no hay tantos. No hay tantos, y no porque falte talento, sino quizá porque no se os haya dicho como generación cultivar más el género de la crónica, del reportaje, de la entrevista larga. Se os ha estimulado más a que cultivéis lo corto, lo instantáneo, con muchos tags, muchas etiquetas para que tenga rápida difusión en Google, se vea muy rápido. Pero yo os invito a hacer esto, porque además creo que bastantes de vosotros podéis comer de esto, o sea, de escribir largo, algo bien investigado y escrito de una manera larga y con cualidades literarias. Entonces, efectivamente, la revista en gran medida la hacemos viejos rockeros, pero estamos deseando que se incorporen jóvenes rockeros. Y de hecho, en los próximos números veremos nuevas firmas. Ya he habido alguna, Daniel Burgui. Veremos firmas de periodistas de 27, 28 años a los que les hemos puesto el desafío de: no me lo cuentes en 400 palabras, cuéntamelo en 4000. Y les parece un desafío muy estimulante. Vamos a ver qué resultado tiene. Lo que sí es cierto, Javier, es que en esta, digamos, conversación sobre viejos rockeros que había salido, está claro que, bueno, es inevitable que alguien, lector de toda la vida vuestro seguramente en El País, en Público, donde fuese, piensa y diga: oye, pero estos nombres no tenían ya sitio en sus medios donde se foguearon. O sea, vosotros, El País en su día os dio una oportunidad, y cuando se dice que un periodista ha alcanzado la madurez y sois gente con trayectoria, con contactos, 50, 60 años, y la gente dice: pues allá para vosotros no había sitio en los medios tradicionales. No, en gran medida, pero porque éramos rebeldes. Si tú te fijas la lista de despedidos... O sea, el problema es la rebeldía, claro, no el sueldo o la antigüedad. Vamos, hay un problema, evidentemente. La antigüedad implica, en mi caso y el de mis compañeros, que tuviéramos sueldos más altos, ¿no? Pero dentro de eso, fíjate, si tú haces una lista de los despedidos, por ejemplo, en el ERE del País, ves que también que se han quedado gente con antigüedad y con sueldos, ¿no? Entonces, ¿cuáles los criterios que hubo en el ERE? Hay un criterio económico, eso, la antigüedad, el sueldo, lo que cuestas a la calle, pero también había otro elemento, que era si eras rebelde, disidente, crítico, independiente, que cada vez gustaba menos en Miguel Yuste 40, cada vez menos, con la actual y mediocre dirección de Javier Moreno. Entonces, fíjate, la lista de los despedidos del País, es que no es casualidad. Ramón Lobo, Enrique González, Checho Yoldi, este servidor, luego Maruja Torres. Qué casualidad, todos ellos tenemos un perfil bastante crítico. O sea, que decir que ha habido también, aparte del elemento económico, en el ERE del País ha habido evidentemente un sesgo, diríamos, de una cierta purga de periodistas respondones, críticos, independientes, rebeldes, llámales como quieras. Salió el nombre de Maruja Torres, que no salió con vosotros, no os acompañó en ese ERE de 2012. Conocimos la semana pasada que sus días en El País habían llegado a su fin. Claro, porque Maruja fue muy crítica con el ERE. Publicó en el propio País, publicó una severa crítica al ERE, diciendo que la responsabilidad venía en la mayor parte de la mala gestión empresarial del señor Cebrián, al que nombró con nombre y apellidos, Maruja, y luego se pronunció en público en distintos actos en contra del ERE. Sus días estaban contados en el País. Era solo una cuestión de tiempo. No la despidieron en aquel momento para no armar más escándalo. Exacto. Pero en fin, cuando llegó el momento procesal oportuno, que ha sido este mes de mayo, pues con un truco grotesco, diciéndola que la quitaban de la sección de opinión y que le proponían que volviera a ser reportera de calle y de color, ella a sus 70 años, cuando lo ha hecho durante años y décadas, con un truco muy grotesco, la han echado. Una combinación de echarla e irse, pero en fin, es obvio, ¿por qué Maruja Torres y no otros nombres? Maruja Torres está identificada por los lectores del País
como una de las plumas más respondonas, independientes, críticas del periódico. Es una periodista, una gran periodista que siempre ha estado del lado de las víctimas frente a los verdugos, de los débiles frente a los poderosos, de los trabajadores frente a los banqueros. Es evidente, es azul. Eso es Maruja Torres, y eso cada vez molestaba más en el diario El País, lamentablemente, ¿no? Y entonces tenía que caer, y las que veremos caer porque esto no está acabado, en los meses, años próximos, pues veremos cómo todas corresponden a ese perfil que yo estaba describiendo, ¿no? Siguen habiendo muy buenos periodistas en el país, por supuesto, y muchos de ellos amigos míos, por el amor de Dios, que nadie me malinterprete. No quiero decir que los que se han quedado son los que le bailan el agua. No han echado a todos los buenos periodistas, no han Exacto. echado a todos los rebeldes, no han echado a todos los críticos. Todavía hay muchos dentro, es que es una tarea difícil. Pero en fin, como las purgas de Stalin no fueron una sola, Eso fueron quiere varias. decir que déjales tiempo y Exacto. poco a poco lo iremos viendo. Javier, bueno, aunque hoy lo que nos ocupa es la actualidad, que es tinta libre, cuando alguien se sienta con una persona de tanta trayectoria como tú aquí en una mesa, es inevitable echar la vista atrás y ver a esos grandes nombres, ¿no? de líderes mundiales que has tenido, bueno, podemos decirlo así, el privilegio de entrevistar y también la suerte. Mandela, el Dalai Lama, Bush, Arafat. A mí, no sé si alguien te ha hecho alguna vez esta pregunta, pero sí me gustaría hacértela yo. De todos estos grandes líderes que he mencionado, ¿con qué entrevista te quedarías si puedes elegir solo una y por qué? ¿Serías capaz? Sí, totalmente. Nelson Mandela, lo tengo clarísimo. En primer lugar, tengo que agradecer al país, fíjate, que me dio la oportunidad de hacer periodismo internacional y entrevistar a estos grandes líderes. Luego Nelson Mandela. Nelson Mandela lo entrevisté 2 veces en Johannesburgo. Y entonces me transmitió una sensación de honestidad, de limpieza, de verdad, extraordinaria, como no me ha transmitido ningún otro político del mundo. De cercanía. La segunda entrevista, la más larga, estaba previsto que durara 1 hora. Al cabo de 1 hora apareció su secretario y dijo, ya era presidente de Sudáfrica, claro, me dijo, la entrevista ha terminado. Y Mandela le dijo a su secretaria, no, díganle a los señores que me están esperando que me esperen, porque me estoy pasando un rato muy agradable conversando con este periodista español, y como viene de tan lejos, no le voy a dedicar solo 1 hora, voy a dedicar todo lo que sea menester. Y entonces la secretaria subió para decirle a no sé qué delegación del Parlamento, no sé qué ministro de Asuntos Exteriores de otro país, que esperaran, porque el presidente estaba pasando un rato estupendo conversando con un periodista español, y estuvimos conversando y ya habíamos terminado, diríamos, la entrevista formal, la de las cuestiones políticas. Estábamos hablando de mi madre, porque él, yo le había llevado un libro a Nelson Mandela que quería que le dedicara a mi madre. Se llamaba Carmen, porque mi madre era una gran admiradora de Mandela. Y entonces Mandela empezó a preguntar muy sinceramente por mi madre, quién era, su vida, su trayectoria, su estado de salud, y le hizo una dedicatoria muy, muy cariñosa a mi madre, Carmen. Y cuando mi madre murió unos años después, en su mesita de noche, el libro que tenía mi madre era ese libro firmado por Nelson Mandela. Firmado por Mandela. Es un tipo estupendo. Cuando Mandela muera, y parece ser que puede ser relativamente pronto, porque ya está mayor y con problemas de salud, va a ser el llanto y el dolor en la humanidad entera va a ser terrible. Y de los de ahora, ¿quién crees o quién te gustaría que estuviese en las páginas de Tinta Libre próximamente como entrevista o como líder mundial también, claro? De los políticos de ahora, pues yo creo que los políticos de ahora es Obama el más interesante y el más controvertido, ¿no? En Europa es patético, estamos gobernados por esa mediocridad de Angela Merkel, con su fundamentalismo contable, y todo el resto de los dirigentes políticos europeos son bastante mediocres, de verdad, bastante mediocres. Y no lo digo por ser viejo y tal, no. O sea, no tengo nada que ver contra... No digo no te lo estoy diciendo por aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero había más nivel en los políticos. Había de una un cierto anterior. más nivel, porque quizá hubieran menos políticos profesionales. Eso lo podíamos hablar, porque quizá eran menos políticos profesionales. Gente que ha formado su carrera en las juventudes, luego ha sido concejal, luego ha estado en una comunidad autónoma, luego ha sido del director general, está menos profesionalidad, era gente que procedía de backgrounds más variados, ¿no? Pero en fin, de los que hay, Obama es un personaje muy interesante, muy complejo, de un gran nivel cultural, intelectual. A mí me encantaría entrevistarlo, y contradictorio, porque lo que acaba de hacer ahora Obama al espiar a los periodistas, o no él, sino su administración, a los periodistas de AP, de Associated Press, de AP, pues me parece lamentable, ¿no? Es decir, y no habían hecho Bush, algo no se había atrevido a hacer su predecesor Bush, ¿no? Con su guerra contra el terror. O sea que es un personaje muy poliédrico, Obama.
es muy poliédrico, o sea, es un negro que a veces parece blanco, es un blanco que va de negro, es un progresista tibio, es un conservador en otras cosas. Sí que me gustaría entrevistarle. Pues Javier Valenzuela, desearte suerte con este proyecto de Tinta Libre, la pata impresa mensual de Infolibre. Seguiremos hablando y lo iremos viendo la evolución. Te deseamos la mejor de las suertes desde Periodista Digital. Muchísimas gracias por la hospitalidad, como siempre. Hasta Gracias. pronto. Chao.